nuestro sentir. Muchas gracias te damos por todos nosotros y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Areli. Vamos a continuar con nuestro estudio de Hechos. Es algo que ya venimos tomando desde hace algunas semanas sobre lo que ha pasado después de que la persecución inició. ¿Se acuerdan ustedes que después de la predicación de Esteban, la iglesia fue perseguida y nos dice la Biblia que Pablo estaba arremetiendo brutal contra ellos? Ya de por sí Jesús les había dicho: van a ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Pero la iglesia se había rehusado a salir. Seguían ellos ahí en Jerusalén hasta que Dios dijo: pues bueno, vamos a mandarlos fuera para que esta persecución pues esparce el evangelio. Entonces, los cristianos, mientras estaban siendo esparcidos, predicaban el evangelio, proclamaban su fe en Jesús, y esta persecución los dispersó, pues entendemos que para bien. Uno de ellos, de los que salieron de Jerusalén, fue Felipe. Felipe, pues, ¿por qué sabemos que eh, empezó a trabajar? Porque lo relata Lucas aquí. Y más adelante Lucas mismo lo hace llamar Felipe el Evangelista. Entonces sabemos que una de las cosas que él hacía pues era evangelizar, compartir su fe, y dentro de lo que él ministraba pues llegó a Samaria, que recuerden ustedes, Samaria era una mezcla, era un lugar mezclado, era un lugar donde la gente judía se había mezclado, bueno, los israelitas se habían mezclado con otras naciones y ya no tenían sangre pura. Por lo tanto los judíos los despreciaban, no les gustaba hablar de Samaria, no les gustaba pasar por Samaria, los consideraban inmundos. Pero Felipe dijo: pues ellos necesitarán conocer el evangelio, vamos a darles el evangelio para que ellos lo puedan escuchar. Escuchan el evangelio y la gente se pone feliz porque reciben el evangelio, pero Felipe se da cuenta que no reciben el Espíritu Santo. Es una de las cosas que podríamos preguntarnos: ¿cómo se dio cuenta Felipe de que no recibieron el Espíritu Santo? Quizá porque no tuvieron las mismas manifestaciones, salud, que el resto de la iglesia, y en Hechos capítulo 2. La iglesia entonces manda a los apóstoles, pero también pues ellos tenían que verificar, ¿no? También tenían que ver lo que estaba pasando ahí, y los apóstoles pues llegan para que reciban el Espíritu Santo los demás. Una de las personas que escucharon el evangelio fue Simón, y cuando Simón ve que están recibiendo el Espíritu, ofrece dinero y dice: oigan, yo quiero recibir esto, yo quiero recibir el mismo don que ustedes están teniendo para dar el Espíritu Santo. Yo quiero que la gente pueda recibir lo mismo de mí. Pero por lo que entendemos en este relato, Simón pues no lo hizo con las intenciones correctas. Estaba dispuesto a dar dinero. ¿Por qué? Porque tal vez su fama dependía de eso. Porque tal vez él recibía dinero de eso. Como todo falso maestro podría recibir dinero de los seguidores que tuviera. Entonces la Biblia lo menciona. Salud. Dice: un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero ahí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Noten que él era orgulloso. Él hablaba de sí mismo y decía: yo soy importante, yo soy más que los demás, yo estoy arriba del promedio. Y la gente de Samaria lo creía, la gente se asombraba, y eso pasó por muchos años. Y esto ocurría en el lugar a donde llegó Felipe. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Noten hasta qué punto les había lavado el coco. Simón les había dicho que él era importante, y la gente, desde los niños hasta los grandes, podían decir: él es la misma personificación de Dios. Así, lo que Dios quiere que tengamos de él en la tierra está en Simón. Tal vez su orgullo le había impulsado a que él dijera que era algún tipo de deidad. Cuando a la gente habla del poder de Dios, quiere decir que quizá lo tenían en un concepto como si él mismo fuera Dios, como si él fuera un profeta o un ser celestial. No sabemos a qué se referían, pero la gente estaba así anonadada a decir: de verdad, Simón con su hechicería, su magia, nos muestra que Dios está entre nosotros. Entonces la gente lo escuchaba con atención, porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Noten que Lucas nos menciona esto ya un par de veces. Fue mucho tiempo, y con su magia, con su hechicería, él los había hipnotizado prácticamente. Pero ahora, nos dice la Biblia, en contraste a la hechicería y a las cosas que él predicaba, dice: ahora la gente creyó en el mensaje de Felipe sobre la buena noticia, es decir, el evangelio acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Noten la diferencia. Mientras Simón hablaba de sí mismo, se hablaba de que él era importante, que él era el grande. Felipe, ¿de quién habló? De Jesús. Y él predicó el evangelio y la buena noticia acerca del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo. Toda la atención, ya vimos lo mismo que hacía Pedro, dirigir la atención hacia Jesucristo.
Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Noten que la gente se empieza a bautizar. La gente, nos dice la Biblia, escuchó el mensaje, se bautizaron, pero pues todavía les faltaba algo. Versículo 13. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Entonces, aquí es donde entran los debates teológicos. Los debates a los que nadie nos metió. Ya saben ustedes. Hay mucha gente que se cree los héroes, que se cree los que tienen la última palabra, los que su veredicto es final, los jueces. Y dicen, Simón sí creyó, sí fue creyente. Y otros dicen, no, no fue creyente. Se empiezan a pelear. ¿A nosotros qué nos importa eso? La verdad, dice la Biblia que creyó. Otros pasajes de la Biblia dicen que no es necesario el decir que creo solamente para ser salvo, como los demonios, ¿no? Nosotros no somos jueces, entonces voy a escuchar un montón de sermones, voy a leer un montón de libros que hablan sobre Simón no creyó, pero no es mi juicio darlo, eso es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe si él creyó, si fue salvo o no. Por lo que vemos acá, pues hizo cosas que quizá no se deberían hacer. Dice, el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Se empezó a pegar con Felipe. Vio que Felipe predicaba, vio que la gente le hacía caso y dijo, oye, me interesa esto, estoy asombrado. Así como él asombraba a la gente de Samaria, él quedó estupefacto por lo que estaba viendo en Felipe. Ahora, los apóstoles que se quedaron en Jerusalén, porque saben ustedes, ¿quiénes fueron los únicos que no salieron de Jerusalén? Los apóstoles. Los 12 apóstoles se quedaron en Jerusalén. Todos los demás, los diáconos, la gente que había creído en Cristo, nos dice la Biblia, fueron dispersados de Jerusalén por esta persecución tan severa. Los apóstoles, cuando escucharon en Jerusalén esta situación, nos dice la Biblia, oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios. ¿Qué hicieron? Mandaron a sus delegados, a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. De alguna manera también ellos sabían que no habían recibido el Espíritu Santo, entonces lo que hicieron fue pedirle a Dios que lo mandara. No les dijeron, yo te voy a imponer las manos y por mi poder, por mi autoridad, por mi grandeza, vas a recibir el Espíritu Santo. Dicen, no, depende del Espíritu Santo que baje, depende de Dios que lo mande, entonces vamos a pedírselo a Dios. El Espíritu Santo, dice la Biblia, todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados con el nombre del Señor Jesús. Nosotros podemos entonces preguntarnos algunas cosas. El bautizo, entiendo que no es lo mismo que la venida del Espíritu Santo, ¿sí o no? Pues sí, es lo que entendemos por este pasaje. Yo he escuchado en algunas iglesias, los que están bautizados pueden tomar Santa Cena, los que no están bautizados no pueden tomar Santa Cena. ¿Qué diferencia podríamos mencionar acá? Yo una vez le pregunté eso a mi abuelo. Y él me decía, mira Mario, lo que se refieren es los que son bautizados con el Espíritu Santo. Los que creen en Cristo son bautizados, son investidos por el Espíritu Santo y ellos pues, pueden tomar de la Santa Cena sin mayor problema. Este bautizo no se refiere al bautizo del Espíritu Santo, sino se bautiza al rito al que la gente va, se sumerge en agua y les dice, he creído en Cristo como mi Salvador. Pero en este momento, el bautizo del Espíritu Santo no había llegado, no había pasado, solamente tenían el bautizo en agua. Se dan cuenta que les faltaba el Espíritu Santo. Actualmente pues es al revés. Actualmente crees en Cristo, recibes el Espíritu Santo, eres bautizado en el Espíritu Santo y después te bautizas en agua. Porque estás proclamándole, anunciándole a los demás que has creído en Cristo. En este momento lo hicieron al revés, pero porque la iglesia estaba naciendo. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre estos creyentes y ¿qué pasó? Recibieron el Espíritu Santo. Primero oraron y después recibieron este Espíritu Santo. Cuando vio Simón, cuando este mago vio, el hechicero vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. ¿Cómo se habrá dado cuenta Simón de que la gente recibía el Espíritu Santo? No sabemos si hablaron en lenguas, no sabemos si tuvieron lenguas de fuego, no sabemos si empezaron a hacer algo extraño, algo diferente, que le decía a Simón que habían recibido el Espíritu Santo. No sabemos cómo él se dio cuenta, pero sí sabemos cómo los creyentes judíos recibieron el Espíritu Santo. Ya dijimos en el Hechos capítulo 2, se menciona que se les apareció una lengua así como de fuego, empezaron a hablar muchas lenguas, empezaron a hablar en lenguas que la gente entendía, los extranjeros entendían, pero no se nos dice nada de los samaritanos. No sabemos cómo se dio cuenta, pero Simón vio que les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo después de ser bautizados. Entonces va a su oferta y les dice, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, exclamó. Él quería el poder, él quería que la gente recibiera el Espíritu Santo
así cuando les impusiera las manos. Era lo que le interesaba a él. No se nos dice que él estaba preocupado porque la gente fuera salva. No se nos dice que él estuviera preocupado por predicar el evangelio, como lo dice de Felipe o de los apóstoles en otros pasajes. Se dice, yo quiero tener este poder también para que cuando yo imponga mis manos en las personas, reciban el Espíritu Santo. Él iba tras el poder. Y entonces Pedro le dijo una frase que me gusta y que yo quisiera aplicar en la iglesia, pero no creo que suene bien. Hay un traductor, hay una versión que dice que la respuesta que le dio Pedro es: vete al infierno con tu dinero. Híjole, a mí me gustaría aplicar eso. Pero yo creo que me sacan de aquí. Pero Pedro, por lo que entendemos, se lo dijo. Jim Osman dice que hay un autor que, si traducen esta frase, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios, él realmente quería decir que tú y tu dinero se vayan ¿a dónde? Al infierno. Eso está padre. Pero bueno, eso es lo que Pedro le quiso decir. Que tu dinero se destruya contigo. En otras versiones, que tu dinero perezca contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Este regalo que Dios da del Espíritu Santo, tú estás pensando que lo puedes comprar. Pues mira, te mereces el infierno por eso. Pedro le dice, tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Sabemos que alguien que cree en Cristo automáticamente es justificado. Sabemos que alguien que cree en Cristo, su corazón es recto. Sabemos que alguien que cree en Cristo es coheredero de Cristo. ¿Qué pasó en el corazón de Simón? La verdad yo no tengo idea. Solamente leo lo que dice aquí Pedro. Pedro lo regañó. Pensaríamos que él obviamente no creyó en Cristo como su Salvador, pero eso es cosa de Dios. Pedro le dijo, arrepiéntete. Ya dijimos, ¿arrepiéntete de qué? ¿O qué es necesario para arrepentirse y ser salvo? ¿Tienes que dejar tus pecados para ser salvo? Queremos eso, pero ¿qué dice la Biblia? Arrepentirse es cambiar de mentalidad. Y ya dijimos, Pedro lo que les estaba predicando en el sermón de Hechos 2 era, cambien de mentalidad con respecto a Jesús. Si ustedes pensaban que era un gran maestro, un buen profeta, una persona sobresaliente, cambien su mentalidad y dense cuenta de que Él es Dios. Si ustedes pensaban que era un malhechor, que era un maldito, que era una persona que iba en contra de Dios, cambien su mentalidad y eso les va a dar salvación. Lo que ustedes crean de Jesús les va a dar salvación. Repito lo que hemos dicho, ¿te puedes arrepentir de tus pecados sin tener el Espíritu Santo? No puedes, porque no puedes derrotar al pecado. Tú no le puedes ganar al pecado si no tienes el Espíritu Santo. Entonces Pedro le está diciendo, cambia tu manera de pensar, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Digo, malos pensamientos todos los hemos tenido, todavía los tenemos, ¿no? Aún a pesar de haber sido bautizados con el Espíritu Santo, de haber sido bautizados en agua, de haber sido creyentes, de tener parte en el ministerio de Dios, de ser coherederos de Cristo, aún así tenemos malos pensamientos, ¿o soy el único yo que los tiene? No, yo creo que todos nos podemos identificar. Simón era uno de los nuestros, era uno del club que pensaba todavía cosas malas, pero en este caso se refiere a los malos pensamientos que él tenía sobre pensar que él puede comprar el don del Espíritu Santo o el imponer las manos para que recibiera el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. También pueden ver en algunas versiones, oscuridad ahí. Hay oscuridad dentro de ti. Entonces Pedro le está diciendo, los motivos que tú tienes son incorrectos. Estás lleno del pecado y este pecado te tiene cautivo. Obviamente Cristo nos libera de nuestro pecado. Pero vamos a preguntarnos, ¿ustedes todavía son cautivos de algún pecado? ¿Todavía caen en algún pecado? Así pueden decir conmigo que siguen pecando y ya pidieron perdón 20 veces, 50 veces, 80 veces, o en mi caso como 3,500 veces y seguimos pecando. Sí, la verdad es que sí. Entonces, a veces podemos decir que el pecado nos tiene cautivos siendo cristianos. Sí, teniendo el Espíritu Santo, podríamos decirlo, sí. Y entonces Simón les dice, oren al Señor por mí. A muchos les llama la atención esto, que él no dice, pues sí, Señor, perdóname. No, les pide a ellos que oren. Oren al Señor por mí. Exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. En vez de decirle que Dios me perdone, que Dios me limpie, que Dios me salve, que el Espíritu Santo venga sobre mí, dice, las cosas que tú dijiste son las que me interesa que no me pasen. No sabemos más. Recuerden que la Biblia no siempre narra todo lo que pasa. Lo vemos en los evangelios. Lucas dijo una cosa que Mateo no dijo y Mateo dijo otra cosa que Marcos no dijo. Entonces, no siempre Lucas pone todo ahí, pero no se nos dice más.
Dejan a Simón de lado y ahora pasan a la transición. Dice, después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Es decir, llegaron ellos a predicar, regañaron a Simón porque, pues, dijeron, tus intenciones son incorrectas. Dejan a Simón y entonces siguen predicando la palabra del Señor en Samaria. A diferencia de Simón, no predican sobre ellos mismos. Pedro y Juan regresan a Jerusalén y por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia, para predicar el evangelio. Lo que hicieron Pedro y Simón fue Pedro y Juan fue seguir predicando la palabra. Ahora, uno puede decir, oye, ¿qué ministerio tan padre están teniendo? Ya están los apóstoles en Samaria, ya creyeron muchas personas en Samaria, ya hay el Espíritu Santo en Samaria, ya la gente, hay creyentes ahí que tienen el Espíritu Santo. Pues el par de apóstoles se pudo haber quedado ahí para discipular, para que creyera más gente, pero nos dice la Biblia que ellos se regresaron a Jerusalén y Felipe, el que empezó el ministerio en Samaria, fue llevado a otro lugar. Felipe dejó este ministerio que uno podría decir exitoso por ir a predicarle a una persona, por ir a predicarle a este famoso etíope, un siervo, una persona en eminencia, una persona que servía a la reina de allá. Candace, algunas piensan que no se trataba del nombre de la reina, sino del título, como Faraón, como Darío, como César, cosas así. Pero vamos a ver cómo de un lugar que estaba así bomba con el evangelio, ahora Dios le dice a Felipe, Felipe, te quiero en otro lugar. Y eso es lo que vamos a ver todavía de Hechos, capítulo 8, si Dios nos permite, en la siguiente clase. Mau, ¿nos despides en oración, por favor? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque hoy día nos hablas, que podamos, Señor, volver a ver y arrepentirnos de la forma en cómo te vemos, Señor, que eres un Dios santo, justo, y aún así nos amas, Señor. Gracias te damos por este día, Señor, bendice a cada una de las chicas, por favor, y ayúdanos en esta semana. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, varona de Dios.